En Radio Intereconomía, Sin palos en las ruedas, dirigido por Javier Font. Este programa te lo ofrece tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Una semana más por aquí. Nada, agradecidos de que estén escuchándonos, de que estén atentos a este programa que no es más que un ejemplo de intentar poner en el foco pues todas aquellas cuestiones interesantes que puedan afectar a cualquier persona y de manera especial a personas con discapacidad. Ya saben que somos una federación de asociaciones de personas con discapacidad que, pretendemos simplemente sensibilizar y sobre todo trasladar cuestiones muy interesantes. No solamente discapacidad, también hay otras cuestiones que a ustedes les pueden afectar. Hoy va a ser un día en el que vamos a tratar cuestiones relacionadas con el tráfico. Hoy vamos a hablar de indemnizaciones, vamos a hablar de las balizas que hace poco homologaron y que se pusieron en marcha en nuestro país. Y vamos ya por el programa número 93, que poquito nos queda ya para el número redondo, es el número 100. Y como decía, vamos a hablar de una cuestión importante como son las indemnizaciones por accidentes de tráfico en nuestro país. Y es que en España, cada año miles de personas ven truncada su vida en cuestión de segundos, como bien ustedes saben, por múltiples consecuencias, entre ellas las de un accidente de tráfico. Más allá de las cifras, de los partes de siniestro o de los expedientes administrativos, lo que realmente está en juego es algo mucho más profundo y más importante, y es la integridad física, la autonomía personal, a futuro muy inmediato, y en muchos casos el proyecto vital de quienes sobreviven, ¿no? El sistema de indemnizaciones por accidentes de tráfico está articulado fundamentalmente a través de la Ley 35/2015 y si hay un conocido baremo, por supuesto, que nació con una vocación clara y es dotar de seguridad jurídica, objetividad y previsibilidad a la reparación del daño. Cuando ustedes tienen un accidente, evidentemente las secuelas se tienen que reparar. Desgraciadamente no se pueden reparar si te han amputado un brazo con otro. Eso es una triste pena, pero sí que al final el dinero intenta suplir esas carencias y es justo reconocer que ha supuesto un avance significativo. Hoy contamos con criterios técnicos más elaborados, con categorías de perjuicio mejor definidas y con una estructura que permite, al menos en teoría, valorar la forma más completa las consecuencias de un accidente. Sin embargo, la pregunta clave sigue siendo un poco incómoda, pero necesaria, ¿por qué no? Y es que ¿estamos realmente reparando el daño de manera justa? Porque el daño que produce un accidente de tráfico no es solo físico, como ustedes bien saben. No es únicamente una fractura, una lesión medular o un traumatismo craneoencefálico. Es, en muchos casos, la aparición de una discapacidad sobrevenida que altera radicalmente la vida de una persona. Es la pérdida de autonomía, la necesidad de apoyos permanentes, la imposibilidad de volver a trabajar o de desarrollar una vida con un proyecto en condiciones de igualdad. El baremo intenta responder a esta realidad incorporando conceptos como el perjuicio personal básico, el perjuicio particular o el daño moral por pérdida de calidad de vida. También contempla la necesidad de ayuda de tercera persona, la adaptación de una vivienda, que en muchos casos es muy necesaria, o los gastos futuros. Pero en la práctica muchas víctimas perciben, y con razón, que están cuantificándose, en muchas ocasiones no alcanzan estas cuantías a reflejar la verdadera dimensión de las secuelas. Porque, ¿cómo se cuantifica la pérdida de una independencia? ¿O cómo se traduce en euros el hecho de no poder volver a caminar, de necesitar asistencia para las actividades básicas de la vida diaria o de ver limitada la propia participación social? La discapacidad no es solo una condición médica, es una realidad social que implica barreras, costes adicionales y en demasiadas ocasiones hay exclusión. En este contexto, en el sistema de indemnizaciones, se recoge el riesgo de convertirse en un ejercicio de contabilidad del daño, más que en una herramienta de justicia restaurativa, que es su objetivo principal. A ello se suma otro elemento clave, que es la posición de las víctimas frente a las entidades aseguradoras. Ahí es nada. Aunque el sistema establece mecanismos como la oferta motivada, lo cierto es que existe una evidente asimetría. La víctima
se enfrenta en un entorno técnico muy complejo en muchas ocasiones, en un momento de especial vulnerabilidad física y emocional. Ya sabes que muchas veces pues, uno está pensando en lo que va a ser del futuro de su ser querido o de la misma persona que le afecta y se deja a veces, la cabeza piensa de otra manera, y mientras que las aseguradoras operan pues a veces con estructuras altamente especializadas, pues usted está en otra historia y las operadoras pues están en lo suyo. Esto genera situaciones en las que las indemnizaciones se negocian en condiciones que no siempre garantizan la igualdad entre las partes. En particular, en los casos de grandes lesionados o personas con discapacidad grave, el margen de interpretación del baremo y la proyección de gastos futuros, por supuesto, pueden tener un impacto determinante en la calidad de vida de estas personas. No se trata de cuestiones de cuestionar el papel del seguro, ni mucho menos, que es esencial para la viabilidad del sistema, sino de reforzar las garantías de quienes han sufrido el daño. Desde una perspectiva más amplia, es necesario introducir un cambio de enfoque. Las indemnizaciones no deben limitarse a cerrar un expediente, sino que deben abrir oportunidades para construir una vida. Esto implica avanzar hacia modelos más flexibles, que contemplen no solo pagos únicos, sino también sistemas mixtos que aseguren ingresos periódicos, coberturas de necesidades futuras y revisión en definitiva de situaciones cuando las circunstancias puedan ir cambiando. Especialmente relevante es el caso de las personas con discapacidad sobrevenida. Aquí las indemnizaciones deben integrarse, como no podría ser de otra manera, en políticas públicas de apoyo, accesibilidad, inclusión laboral, servicios sociales y un sinfín de etcéteras. No basta con compensar económicamente, es imprescindible garantizar condiciones reales de autonomía y de participación. Miren, asimismo, resulta fundamental mejorar la información y el acompañamiento a las víctimas. El acceso a asesoramiento jurídico especializado no debería ser una opción, sino una garantía efectiva. Porque la transparencia en las ofertas indemnizatorias y el control de las prácticas aseguradoras son elementos esenciales para equilibrar el sistema. Y bueno, pues en definitiva, el modelo español de indemnizaciones por accidentes de tráfico ha avanzado en términos técnicos, pero aún tiene un reto pendiente: humanizar la reparación del daño, que no es poco. Porque detrás de cada tabla, de cada coeficiente y de cada cálculo actuarial hay una persona. Una persona que ha visto alterada su vida, que puede convivir con secuelas de manera permanente, con dolor crónico o con una discapacidad que exige pues una adaptación constante en su vida. Y la justicia en estos casos no puede limitarse a poner un precio al daño. Debe aspirar a algo mucho más ambicioso. Por ejemplo, a devolver, en la medida de lo posible, la dignidad, la autonomía y las oportunidades perdidas. Solo cuando el sistema sea capaz de mirar más allá de la indemnización económica y situar verdaderamente a las personas en el centro, podremos afirmar que estamos ante un modelo justo, equilibrado y socialmente responsable. En Radio Intereconomía, sin palos en las ruedas. Hola de nuevo, soy Paula, fisioterapeuta del Centro de Atención Temprana Pasito a Pasito, y hoy os voy a hablar de algo que a los niños les encanta y que además es clave para su desarrollo: el juego en movimiento. Porque jugar no es solo diversión, también es una forma natural de trabajar el equilibrio, la coordinación y la fuerza. Muchas veces pensamos que para mejorar estas habilidades hacen falta ejercicios específicos, pero la realidad es mucho más sencilla. El mejor entrenamiento es el juego. Actividades como saltar a la pata coja, caminar sobre una línea en el suelo o hacer pequeños circuitos en casa con cojines ya están estimulando el equilibrio sin que el niño se dé cuenta. También juegos como lanzar y atrapar una pelota, bailar o incluso imitar animales, como caminar como un oso o saltar como una rana, ayudan a mejorar la coordinación de una forma muy divertida. El consejo clave es este:
ofrecer oportunidades de movimiento variadas y adaptadas a la edad. El objetivo no es hacerlo perfecto, sino moverse y explorar. Desde la fisioterapia pediátrica lo sabemos muy bien. Cuando el juego está presente, el desarrollo motor fluye mucho mejor. Así que ya sabes, menos instrucciones y más juego, porque jugando los niños no solo se divierten, también aprenden a moverse mejor. Si queréis más información o asesoramiento, os esperamos en Pasito a Pasito, en la calle Ramón Power 54, en el barrio de Hortaleza, o podéis contactarnos a través del correo cat@fama.org o del teléfono 623 757 050, 623 757 050. Será un placer acompañaros en cada paso de este camino. Bueno, pues después de esta recomendación de nuestro centro de atención temprana, ya saben que ustedes pueden llamar e informarse en el 91 593 3550, también en fama.org. Y pasamos al primer tema de nuestro programa de hoy, el número 93, como decía, en el que vamos a hablar de cuestiones relacionadas con el tráfico o la seguridad vial también. Hablamos pues de la implantación de las balizas V16. Se acordarán, estas que acaban de homologar la DGT y que, bueno, pues ha tenido su parte positiva, también su parte de controversia. Bueno, en España se ha presentado como un avance pues importante en materia de seguridad vial y en esencia pues así lo es. Sustituir los tradicionales triángulos que obligaban a salir del vehículo en situaciones de alto riesgo por un dispositivo luminoso que puede activarse desde el interior del coche, pues supone sin duda un paso adelante en la protección de atropellos y en la protección, por supuesto, de conductores. Para ello, por supuesto, hemos traído pues al gran inventor de todo esto. Él se llama Jorge Torre. Ahora me aclarará muchos detalles de todo este proyecto que puso en marcha cuando desarrolló su trayectoria profesional en la Guardia Civil desde el año 85, donde se inició en la agrupación de tráfico y llegó a ser miembro de la Policía Judicial. Durante estos años investigó accidentes de tráfico, lo que le ha permitido conocer de primera mano las situaciones de riesgo, por supuesto, extremo que se dan en cuanto a un conductor tiene que bajar del vehículo para colocar, desde luego, los triángulos. Y bueno, aquella experiencia marcada por casos muy duros y repetitivos que él vio, fue el origen de una idea que terminaría cambiando su carrera por completo, lo que es la luz de la emergencia V16. Desde la creación de Netus Solutions, Torre ha sido una figura clave en la evolución tecnológica y conceptual de estas balizas. Y quería saludarle. Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Javier, pues un verdadero placer y muchas gracias. Soy mucho más... no soy tan importante como estás... Como te hemos pintado. Como me has descrito, sí. Bueno, pero has inventado algo que no sé si es único en Europa o no. Sí, a ver, conceptualmente no es único en Europa. Sí que es cierto que como elemento conectado, ¿no? que todos sabemos, bueno, todo lo que ha pasado estos últimos años, es cierto que es el primer elemento de seguridad vial conectado a tiempo real en Europa. Pero bueno, esto es algo que Europa ya perseguía desde el año 2010. Hablábamos antes un poco de iniciar esta entrevista que también luego hay un sistema, ¿no?, de geolocalización dependiendo de la marca de los vehículos. Lo que pasa que no es luminoso, pero los vehículos ya traen algo parecido. A ver, los vehículos lo que tienen es la implantación del sistema de aviso 112, ¿vale? Para caso especialmente de accidente, que se activa solo y traslada la geoposición del vehículo y digamos que pone en marcha todos los mecanismos para que se produzca una asistencia inmediata. No es tanto la avería. En caso de avería podríamos pulsar el botón igualmente, pero nos pondría en contacto con el 112, que la persona que nos respondiera a la llamada nos invitaría a llamar a nuestro seguro, ¿vale? Entonces las balizas U16 están pensadas como sustituto del triángulo, pues para todos estos casos en los que una parada de emergencia, de necesidad o sobrevenida pues deba ser señalizada y luego el usuario tiene que ponerse en contacto con su compañía de seguros. Es decir, que la diferencia entre uno y otro es que también hay una conversación directa quizás con el afectado, ¿no? Entre el 112 cuando surge el accidente y ahí iniciamos todo el proceso de rescate y demás. Y el otro simplemente es una señalización que geolocaliza y que de alguna manera automáticamente, ¿qué ocurre cuando se geolocaliza
una baliza de estas características? Sí, pues mira, la verdad es que es muy importante porque las balizas tienen dos misiones. La primera es el aspecto luminoso, la potencia luminosa, que lo que va a provocar cuando la colocamos, la encendemos encima del techo o en la puerta, como me comentabas antes y tal. El primer impacto es un impacto visual, para alertar al resto de usuarios que se aproximan inmediatamente a nosotros de que hay un obstáculo en la vía, ¿vale? La segunda parte clave en este caso, además, es la geolocalización. La baliza, cuando la activamos, emite su posicionamiento al punto de acceso de la DGT, a la DGT 3.0, digamos, y de forma automática esos datos llegan a todos los vehículos que en ese momento estén conectados o a cualquier usuario que lleve una aplicación tipo Waze, Google o cualquier aplicación de movilidad. De forma que en prácticamente 100-130 segundos los vehículos que se aproximan hacia ese punto van a recibir una señal de alerta, que es lo que dentro de muy poquito tiempo pues conoceremos como señal V27. ¿Qué dispositivo lleva la baliza para lanzar ese mensaje al satélite? Sí, la baliza lleva integrado una antena GPS para recibir los datos de geoposición y luego lleva una tarjeta eSIM soldada en la placa de comunicaciones, y lo que hace es, a través del protocolo Narrowband, que es banda estrecha, es ponerse en contacto a través de la red de telefonía móvil emitiendo los datos de geoposicionamiento. Es un funcionamiento muy sencillo, no transmite ningún tipo de dato personal, ni datos del vehículo, ni nada de nada. Simplemente es un obstáculo en la vía. Lo que está haciendo es convirtiendo el triángulo físico en un triángulo virtual, que además aprovecho para decir que en algunos subsectores de tráfico de la Guardia Civil, ya en los propios paneles están recibiendo a tiempo real estas comunicaciones. ¿Los propios vehículos de la Guardia Civil? No, los centros paneles, de datos, los paneles donde se gestionan las incidencias. Por ponerte un ejemplo, Javier, que esto es importante porque hay muchas personas que no lo saben. Todas las balizas que transmiten su posición en el momento que hay una incidencia, quedan registradas, digamos, durante esa incidencia en un mapa de datos. Aparece la baliza con la incidencia y luego desaparece cuando apagamos la lamparita. Bien, pues esos datos en los subsectores de tráfico de la Guardia Civil existen pantallas donde los propios agentes ya pueden visualizar dónde se están produciendo esas incidencias. Lo que antes era una llamada telefónica que hacía cualquier usuario de la vía diciendo aquí hay un vehículo averiado, pues ahora mismo la propia Guardia Civil ya puede gestionar esas localizaciones, de forma que si una patrulla está cercana y puede atender el suceso, si no hay otro más grave, pues digamos que ya pueden tomar sus propias disposiciones. Y claro, los tiempos de respuesta se reducen muchísimo. Claro, hay una cosa que me gustaría que pudiéramos explicar claramente, y es, además de ponerla activa la baliza, emite una señal y a partir de ahí, ¿qué ocurre? Porque evidentemente tráfico, Guardia Civil no tiene todos los recursos para estar atendiendo a tantas y tantas que se pueden poner en marcha en un mismo momento. ¿Qué ocurre? A partir de ahí hay que llamar, entiendo, a tu seguro o a la grúa o que, en definitiva, ¿para qué vale la geolocalización si automáticamente no viene la grúa a buscar? Sí, eso es una pregunta que también nosotros nos hemos hecho. Yo te diré, aprovechando que estamos aquí, y además súper agradecido de estar aquí con vosotros. Cuando empecé en este proyecto, realmente lo que siempre se ha tratado es de resolver la incidencia al usuario, ¿vale? Es decir, cuando tienes una avería en la carretera, necesitas varias cosas. Primero, que te vean. Segundo, que puedan llegar los servicios de asistencia a donde tú estás. Nosotros, en nuestro caso, tenemos una aplicación que puede gestionar esa incidencia. Pero claro, lo deseable que sería que efectivamente, de forma automatizada, cuando la DGT recibe esas incidencias, que lógicamente lleguen de forma automática a los agentes de tráfico. Eso es lo deseable. Incluso que, pasar ese aviso a la compañía de seguros. ¿Qué ocurre? Que sabéis que actualmente, pues tenemos una ley de protección de datos que implica muchas veces ceder esos datos. Si la DGT tuviera que gestionar todos esos datos a través de las compañías de seguros,
tendría al mismo tiempo que gestionar datos de carácter personal. Y lo que vemos que ha resuelto en este caso la Administración es un sistema totalmente anonimizado, ¿vale? Y esto tampoco es que sea gratuito, es que esto es un requerimiento de la Unión Europea. Yo te comentaba antes que hay una directiva del año 2010 que trata de digitalizar todos los eventos que se producen en las carreteras, no solo de España, sino del resto de Europa. Entonces, esto es un pequeño paso que ha dado España en este caso, de forma innovadora, pero realmente es un criterio que busca Europa, pero lo busca además con carácter anónimo. Es decir, cualquier usuario puede ver el mapa de tráfico, las incidencias que se han producido esta misma mañana, pero nunca verás datos de vehículos ni datos personales, porque esta información está accesible al público en general. Luego, como todo, existen algunos detractores. Protección de datos, la baliza está muy pegada al techo y en algunas ocasiones no se ve bien la iluminación, de día no se ve adecuadamente. ¿Todo esto lo habéis contemplado? ¿Cómo opináis al respecto? ¿Es mejorable? ¿No es mejorable? ¿Ha habido algún análisis para mejorar este sistema? Sí, mira, pues te comento rápidamente. Cuando este sistema nació, cuando tuve esta idea, realmente lo que se trataba era de emular los warnings del vehículo en el techo del coche, ¿vale? Como no había ningún tipo de regulación y la mayor parte de las averías que se producían en carretera eran eléctricas, bueno, la mayor parte, estamos hablando de prácticamente el 50%, y además se producían de noche, lo que se trataba es o lo que yo buscaba era un sistema que pudiera emular esos intermitentes de esos warnings del coche, especialmente de noche, y se trabajaba con la intensidad que daban los intermitentes. Hoy en día, con la regulación actualizada tal como está, se está hablando de que ya la norma ha impuesto pues una potencia luminosa bastante importante, que estamos hablando en torno a 700 candelas de luz, ¿vale? Y nosotros, en nuestro caso, que además somos pioneros en esto y que somos conscientes de lo que debemos proteger, ¿vale? En nuestro caso estamos en torno a las 300 candelas. 300 candelas, para que os hagáis una idea, es más o menos la luz mínima que tiene que dar una luz de tipo R65, es decir, las que llevan los transportes especiales en carretera, la mínima luz que deben dar de día, ¿vale? Con la normativa en la mano, bueno, pues hay muchos fabricantes que han optado pues ir a mínimos. Pues bueno, si la ley dice que tienen que ser 40 candelas, pues vamos a 50 candelas. Claro, desde mi punto de vista personal, creo que es un error y desde luego nosotros trabajamos día a día para mejorar la visibilidad de los equipos. Si bien es cierto que de día ya podemos ver un obstáculo en la carretera. Es que si nos vamos al reglamento tal como fue diseñado ya en el año 68 por la ONU, todo conductor debe estar en disposición de tener su vehículo dentro de su campo visual. Entonces, si vemos un vehículo en la autopista, tenga o no tenga luz V16, lo normal es que nuestra reacción debe ser disminuir la velocidad, porque la posibilidad de encontrar un peatón en la autopista en un coche parado es muy alta. Entonces, la propia racionalidad nos tiene que llevar a eso. Es como cuando se habla de los cambios de rasante y de las curvas sin visibilidad. Si nos atenemos a las prescripciones legales, que además ya os digo que esto es muy antiguo. Es decir, un conductor debe ser consciente de poder detener su vehículo dentro de su campo visual. Entonces, no tiene sentido encontrar un obstáculo de repente. Ahora bien, una luz de tipo V16 que tenga una alta potencia es muy positivo, y es positivo además que los fabricantes trabajen en aumentar esas potencias todo lo que puedan, porque los 2 primeros minutos hasta que se recibe el dato de conectividad a la DGT pues son absolutamente vitales para la persona que está en el coche. Claro. Luego también surgen los típicos listillos o los asiáticos, los chinos, que nos copian, ¿no? Entiendo que todo esto está con copyright, patentado, pero están surgiendo muchas balizas que aparentemente son homologables o están homologadas, pero resulta que no. ¿Cómo podemos identificar qué baliza es la adecuada y cuál es la no adecuada? Vale, bueno, te puedo hacer una aclaración respecto de lo que me comentas. Esto no es que tenga un copyright, esto tiene un reglamento dictado por la Administración
que no tiene patente, ni copyright, ni nada de esto, ¿vale? Es decir, quiero aclarar esto porque mucha gente piensa que pues igual hay 2 o 3 fabricantes pues que tenemos una especie de prioridad o tal. No, esto no es cierto. Me refiero al propio invento, ¿no? No, el propio invento está reglamentado en un reglamento público, evidentemente, y cualquier fabricante lo puede fabricar. ¿Posteriormente o anteriormente a ser inventado? ¿Perdón? ¿Posteriormente a ser inventado o anteriormente? Es decir, ¿ya existía el reglamento para crear esta baliza? No, antes de esta baliza no había una reglamentación para balizas luminosas. Por tanto, la había en Alemania, por ejemplo, que tiene su propia reglamentación. Allí sí que existe una reglamentación para balizas analógicas, pero en España no. Por tanto, entiendo que el invento surgió y luego vino el reglamento. Correcto. Sí, esto está claro. Por tanto, tiene que haber una patente. ¿O no? No, realmente... Ni de nombre ni de nada. No, realmente una patente no hay porque si te fijas, yo cuando desarrollé esta idea, realmente trasladé los beneficios de las luces de policía que usábamos en los coches camuflados a un uso universal. Es decir, lo que hice fue reducir el tamaño de esa lámpara, alimentarlo con una pila alcalina para que no tuviera que depender del vehículo, porque si la mayor parte de las averías son eléctricas, si no tenemos corriente en el vehículo no podríamos alimentar una luz de tipo rotativo, y después poderlo llevar en la guantera, cosa que era imposible antes, porque una baliza profesional pues tiene un tamaño que es imposible llevarla dentro del coche. Claro. Entonces, realmente no hay una patente. Dentro de cada dispositivo, de los 300 homologados que hay en la DGT, sí que es cierto que cada fabricante intenta proteger su diseño, intenta proteger sus equipos, y nosotros sí teníamos una patente para activación automática de los equipos al contacto con el metal, pero eso lo hemos dejado de utilizar en cuanto supimos que los equipos iban a ser conectados, pues para evitar falsas conexiones, porque sí que es cierto que a veces se producen. Entonces, ¿cómo podemos averiguar? Para la buena de la mala. Vale. No, bueno, no es que sea la buena de la mala, digamos una de otra. Para entenderlos. Sí. La que es, digamos, homologada y la que... Correcto. La que es conectada, veremos que en todas las cajas, de alguna manera vamos a ver perdón. No, tranquilo. Vamos a ver una llamada a conectado con DGT, y vamos a ver, que esto es lo más importante, que tiene una etiqueta con la fecha de caducidad de las comunicaciones, ¿vale? Esto es muy importante. La fecha de caducidad. La fecha de caducidad de las comunicaciones. ¿Eso qué significa? Vale, significa que cuando un usuario adquiere una baliza conectada, está incluyendo en el precio, el fabricante, el servicio de conectividad durante 12 años, que es el que está prescrito en el reglamento. 12 años. 12 años. Que para que os hagáis una idea, estará basado en la antigüedad del parque español, que más o menos se estima en unos 12 años. En la que se renueva el vehículo, ¿no? Quizás. En la que se renueva el vehículo o en aquel momento pues habrá otras soluciones más eficientes, porque tal como va la tecnología es posible que superemos esto, evidentemente. Pero en cualquier caso, una baliza te va a dotar de conectividad durante los 12 años sin tener que preocuparte por nada. Y luego, dentro de lo que es el equipo, podemos ver, siempre tendremos que ver en la tulipa un código de certificación, ¿vale? O código de homologación, que le llaman algunos, que podemos compararlo en la lista de los códigos que aparecen en la página de la DGT, ¿vale? Este código es muy importante. Este es el dato quizá más importante de ese todos. Código está en la publicado en la página página oficial de la DGT. Si no está el código, no existe. No estaríamos hablando de una baliza conectada, ¿vale? Igualmente, todas las balizas conectadas, además de llevar la fecha de caducidad en la caja, la llevan impresa en la parte de atrás, y otras también en la tulipa. Pero bueno, veremos siempre un código de certificación y una fecha de conectividad o de caducidad o de validez. ¿Cuánto dura la batería? La batería puede estar, si el equipo no está en uso, en nuestro caso, pues unos 4 años aproximadamente. ¿Vale? ¿Y es reemplazable o...? Sí, claro. Esto lleva una batería alcalina. ¿De botón o...? No, alcalina. Una alcalina normal. Hay equipos que llevan pilas de AA y hay equipos que llevan pilas de 9 voltios. Nosotros en concreto llevamos pilas de 9 voltios porque ofrece una muy buena potencia
y es muy estable al paso del tiempo. ¿Lleva imán también? Entiendo. Lleva 2 imanes para poder sujetarse a los techos sin férricos, pero además lleva estas almohadillas de goma, que esto lo llevan también todos los fabricantes, para el caso de que sea otro tipo de techo, ¿vale? Porque esto no tiene peso, realmente son 250 gramos que resiste perfectamente las... Estas balizas que se venden en centros comerciales donde aparece homologado por la DGT, ¿podemos fiar de ello o...? No, a ver, si solamente vemos homologado por DGT no podemos confiarnos. Lo más importante es que nos fijemos que existe esa conectividad, que normalmente será conectado con DGT, y sobre todo estar muy atentos a que tiene que tener una fecha de caducidad. También algunos fabricantes lo que ponen es el operador que da el servicio a esas balizas, que pone conectado con Orange, conectado con Vodafone o con Movistar. ¿Y eso? Esos también son datos adicionales que nos ayudan a identificar una baliza conectada de la que no lo es. O sea, que existen operadores que están conectados a esto. Correcto. Es que la gestión de los datos se realiza a través de las operadoras telefónicas. ¿A través de la red telefónica? ¿O cómo? De la red telefónica, sí. Todos los equipos llevan una tarjeta eSIM que va soldada dentro de la placa para que no sea accesible ni se pueda retirar. Y estas comunicaciones están evidentemente gestionadas por los operadores telefónicos. ¿Y esto digamos que es un convenio que firma la DGT con las operadoras que se han sumado o cómo? Pues desde luego lo que yo recuerdo de esto es que había en la DGT hay grupos de trabajo en los que están las operadoras de telefonía, igual que está Sernauto, que agrupa a los fabricantes de vehículos y tal. O sea, dentro de la DGT hay un ecosistema empresarial, digamos, de representación, precisamente para poner en marcha innovaciones que se ponen de acuerdo todos los... ¿Son dispositivos solamente para vehículos convencionales, automóviles, también para camiones, motocicletas y demás, o no? ¿O cómo? Sí, a ver, una cosa son los vehículos que están, digamos, obligados a llevar un equipo de esta clase, que son todos aquellos que anteriormente estaban obligados a estar dotados de un triángulo de preseñalización. Hablamos de todo el transporte en general, a excepción de las motocicletas. Y el resto de los vehículos no tienen por qué llevar un equipo de esta clase. Pero bueno, yo, si tuviera que hacer una recomendación, desde luego a los motoristas sí se lo recomendaría, porque... y esto no es que lo diga ocupa DGT. Menos que los triángulos también, ¿no? Sí, ocupa mucho menos. Más cómodo. Y aparte, lo importante de todo esto es que gestiona la comunicación, digamos, virtual de la avería, y eso es una salvaguarda para cualquiera que esté en la carretera. Es una duda que me surge, ¿por qué las motos nunca llevaron triángulos? ¿Por comodidad, por llevarlo en algún lado que no se puede llevar? ¿O? No, yo creo que es por espacio, pero a mí también me resulta muy curioso, pero si queréis, por hacer un poco de bibliografía, ¿Sí? Ya en la Convención de Viena de la ONU del año 68 ya se excluía a las motocicletas llevar el triángulo. De hecho, el triángulo es mucho más antiguo de lo que muchos pensamos. Parece que, como en España se homologó en el año 2000, parece que es de ahora mismo, y no es cierto. La primera referencia que encuentro yo del triángulo, os hablo de hace muchos años, es del año 26. Después hay otras referencias en el año 48 y tal. El triángulo sufrió una serie de actualizaciones hasta que en el año 61 se recomendó en España. Y hay incluso un artículo del ABC donde podemos leer esa novedad que aparece en el año 61, como es el triángulo de preseñalización. Sí, sí. Y fijaros que es importante el contexto histórico. Es decir, qué parque de vehículos teníamos en el año 61 en España, Claro. y qué condiciones teníamos en la carretera. Es decir, hoy en día tenemos 34 millones de vehículos circulando. Claro. Y en Europa casi 260 millones. Casi a uno por habitante aquí. Correcto, ¿no? correcto. Tremendo, Y tremendo. Dentro de poco hasta los bebés llevan su vehículo, porque bueno, ese ritmo. Desde luego yo sí que soy partidario de que los chavales a partir de los 15, 16 vayan aprendiendo a habituarse a la circulación. Una pregunta quería hacer. ¿Es sustitutivo la baliza a los triángulos? ¿Ya nadie quiere llevar triángulos? ¿Las dos cosas se pueden poner? A ver, yo, como siempre he dicho, aquí siempre debe imperar el raciocinio, ¿vale?
hay personas que dicen, no, coge el triángulo, tíralo, no te deshagas de él. Bueno, a ver, allí está en el maletero. Y perdona, ¿y el chaleco? Sí, y el chaleco. Bueno, el chaleco, ahí, ¿puedo hacer un inciso con el chaleco? Sí, si no sí, te claro, importa. por supuesto. Porque aún el otro día estuve dando un cursillo de seguridad vial al personal de mi empresa, y yo siempre recomiendo a todo el mundo que lleve un chaleco por plaza en el vehículo. Porque fijaros que en cualquier vehículo, no solo por conductor, sino por cada uno de los ocupantes. Correcto. Es que vosotros fijaros que si te quedas en una situación de parada, de emergencia en la carretera, y llevas a tu mujer y 3 niños, ¿a quién le pones el chaleco? Claro. Porque todo esto parece como muy fácil hablarlo así, estamos aquí en esta sala y tal, pero te ves en la carretera de noche o lloviendo y tienes que abandonar tu coche, pues porque a lo mejor hay un riesgo de incendio o porque está en un sitio complicado y cerca ves que tienes un sitio donde guarecerte. Si solo llevas un chaleco de noche es cierto que se ve muy lejos, pero 5 chalecos se ven mucho más. Y eres consciente como conductor, cuando te aproximas a un sitio donde ves 2, 3 o 4 chalecos, eres consciente de que allí hay un riesgo importante. Entonces yo siempre recomiendo a todo el mundo que lleve un chaleco por plaza. Y no es por el coste, que un chaleco cuesta 2 euros. Prácticamente por la prevención. Es por una cuestión de prevención. Fijaros que llevamos un chaleco en un avión, y la probabilidad de salvar la vida en un avión ya sabemos cuál es. Con un chaleco pocas, la verdad. Sí. Correcto. Y sin embargo, nuestro vehículo, que estamos todos los días en la carretera, donde se produce cada día y en carretera, yo qué sé, pues igual 25.000 incidencias. Porque recordemos una cosa, ¿es mejor quedarse en el vehículo o fuera del vehículo? ¿Cómo hacemos esto? Depende de las circunstancias. Una de las premisas por las que desarrollé esta idea es ganar tiempo para pensar. El problema de los atropellos cuando hay una baliza o hay un triángulo por medio es que las personas solemos tomar decisiones demasiado impulsivas. La baliza te da 3 minutos para poder pensar y decidir. Si cerca de donde tienes el coche hay un lugar donde guarecerte y que no estés, digamos, en la línea de barrido de los vehículos que se aproximan a ti, pues yo siempre recomiendo ponerse en un sitio a resguardo. Si no es posible porque estás en un puente, estás en un túnel o estás en un lugar peligroso, lo mejor desde luego es quedarse dentro y abrocharse el cinturón, porque un vehículo está pensado para resistir grandes impactos. Oye, Jorge, ¿tú pusiste esto en marcha solo o tuviste alguna ayuda de alguien, algún inversor, algo? Sí, a ver, decir que se ponen las cosas en marcha solo igual es un poco egocéntrico, pues no, y te lo agradezco. Yo, es cierto que tuve la idea, como buen soñador, hace muchos años, ¿vale? Estamos hablando del año 99 aproximadamente, pasaron muchos años, pero sí que es cierto que siempre he tratado de buscar personas que, como nos decía en algún artículo, creyentes, ¿no?, que nos ayudaran o que me ayudaran a poner un poquito esto en marcha. Porque tú puedes tener una buena idea, pero a lo mejor no estás en posesión de la verdad. Y sobre todo necesitas que las demás personas te orienten. Entonces, para mí fue muy importante, por ejemplo, pues visitar asociaciones de víctimas con diversos prototipos, buscar esa manera de encontrar un equilibrio, que un equipo valga para todos. Y bueno, y para eso te hace falta personas muy cualificadas, claro. Esto parece, la gente dice, no, es una simple luz. No es una simple luz. No creo, sí. Esto realmente es un aparato de, no voy a decir de alta tecnología porque es demasiado. Por lo menos. Sí, es un aparato de ingeniería. Hay un dato importante que me agrada saberlo, y es que habéis decidido fabricar en España en lugar de China. Sí. Decidimos... Lo que además demuestra que no encarece el producto. No, el encarecimiento del producto no afecta en gran medida que sea China o España. Sí que es cierto que puede haber un coste mayor al hacerlo en España, pero al final, cuando estamos hablando de la vida de las personas, yo creo que todos tenemos que, digamos, arrimar el hombro, incluido el fabricante en este caso, ¿vale? Uh-huh. Nuestro fabricante está en Zaragoza y realmente, pues bueno, arriesgó mucho con nuestra idea, porque nosotros cuando fuimos a visitarle no había una reglamentación ni había nada, era simplemente una idea y queríamos, digamos que buscar personas en nuestro entorno que nos apoyaran en lo que estábamos haciendo, porque además nosotros lo que siempre hemos buscado es que las balizas funcionen 100%
y por supuesto nosotros estamos en España, el fabricante es muy importante que esté en España, porque además ante cualquier tipo de reclamación, un fallo de producción, cualquier cosa que se pueda producir, pues lógicamente en China es muy difícil gestionar todo esto. Si bien es cierto que muchos componentes se fabrican en Asia, prácticamente todos, pero bueno, esto es una situación global que ya conocemos todos. Eso es de todos, sí. Pero sí que es cierto que en España pues tenemos controlados los procesos de calidad, tenemos controlado todos y cada uno de los pasos que se dan para fabricar nuestras balizas. Y en nuestro caso, yo realmente me siento muy orgulloso del equipo que hemos logrado a nuestro alrededor, porque todas y cada una de las balizas que salen de fábrica se comprueban. Hombre, yo lo que creo es que habéis decidido sacrificar parte del beneficio en favorecer, ¿no?, la calidad del producto, y eso también se agradece. Jorge, ¿sois muchos en la empresa ya? Pues somos más o menos unas 22 personas. ¿En fabricación también y todo o no? ¿O solamente no, es en fábrica aproximadamente están trabajando unas 50 personas. ¿La fábrica es vuestra también o no, es externa? Es externa. Oye, y por último, ya para finalizar, ¿te imaginas, no sé si te lo imaginas o lo estáis haciendo ya, extrapolarlo a otros países de la Unión Europea, por lo menos para empezar? ¿Cómo lo estáis viendo o trabajando? Sí, bueno, nosotros realmente nos estamos adaptando, porque sí que es cierto que desde la perspectiva europea y considerando las directivas que hay sobre todo esto, es cierto que esto camina hacia Europa, pero de alguna manera nos vamos adaptando. Nosotros encantados de poder colaborar con cualquier otro territorio europeo, pero sobre todo yo creo que es un trabajo ya realmente de la propia DGT, es decir, a ver qué puede ocurrir este año cuando bajen las cifras de siniestralidad, y creo que el camino natural de este tipo de soluciones es continuar en Europa, lógicamente. Pues te deseo lo mejor, Jorge, que tengas esta idea y muchas más si son para salvar vidas, proteger a los viandantes, en fin, hay tanto que hacer en el tráfico, ¿verdad? Pues ¿Tú, sí. ¿qué te voy a contar? Que lo sepas, que habrás visto ya, ¿no? Javier, sí, muchas cosas que hacer. Y si te parece ya hablaremos, si quieres, ya más en privado, porque tengo algunas cosas que, bueno, hay personas que sufren también de discapacidad, que me escriben y me cuentan sus problemas, y estoy aquí para ayudar en todo lo que pueda. Estaría bien, sí, porque ha habido alguna queja por ahí de gente que no podía colocarla, ¿no? Y todo este tipo de problemas, ¿no? Lo sé. Ha habido personas que sufren de algunas discapacidades que no les permiten alcanzar el techo del vehículo, y bueno, y quisiera decirle pues a todo el mundo, si se puede, que, jolines, que aunque la ley diga ponga la luz en el techo, hombre, ponga la luz donde pueda. No se preocupe. Que le vean por lo menos. Que no tengan problemas ni miedos a que le vayan a multar, ¿no? Efectivamente. Y que nadie salga del coche si no sabe que va a estar seguro. Esto es importantísimo. Pues muy bien, Jorge. Gracias por todo. Mucha suerte y que lleguéis muy lejos. Muchas gracias, Javier. Gracias. Hasta ahora. Continuamos. El exceso de peso no es solo una cuestión de imagen, es salud, bienestar y calidad de vida. En IMEO te ayudamos a alcanzar un peso saludable con tratamientos médicos personalizados y seguros. Mejora tu energía, protege tu corazón y gana años de vida. Visítanos en imeovisidad.com y empieza hoy tu cambio. IMEO, cuidamos de ti. Un accidente no solo detiene tu coche, puede detener tu vida. En ese instante, lo que más necesitas es saber que alguien va a cuidar de ti. En Tráfico 112 te acompañamos desde el primer minuto con atención médica especializada, defensa jurídica experta y la máxima indemnización que te corresponde. No importa cómo ocurrió, importa que no estés solo. Llama ahora al 900-877-808. Tráfico 112. Nunca te sentirás solo. En Vidacord somos el primer banco de células madre acreditado en España. Desde hace 20 años, combinamos tecnología biomédica avanzada con un compromiso firme con nuestras familias. Vidacord, con 2 laboratorios, Madrid y Andorra. Informe firmado y validado por hematólogos de prestigio mundial con supervisión médica real, sin intermediarios. Porque cuando una familia confía en nosotros, respondemos con criterio médico experto.
Solicite información en vidacord.es. Bueno, pues ustedes saben que nos preocupa muchísimo todos los temas relacionados con la autonomía personal. Esto es simplemente porque pensamos que la atención debe estar centrada en la persona, porque las personas teniendo no discapacidad pueden, bueno, pues deben vivir de manera autónoma, decidiendo sobre sus propias vidas, decidiendo pues algo tan básico como qué me pongo hoy, qué quiero comer hoy, a qué hora me levanto, qué voy a hacer, qué voy a dejar de no hacer, me quiero aburrir, me quiero divertir. Bueno, todas estas cosas que parece mentira, pero que se nos olvida, y esto es fruto y parte de lo que es la vida humana. Y para ello tenemos al otro lado del teléfono a nuestro querido sociólogo, amigo y gran persona que es Sergio González, al que quiero saludar. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Gracias por tus palabras. Bueno, ya sabes que son la verdad. Y quien te conociera y quien te conoce, pues sabe que no miento. Así que nada. Oye, mira, hay una circunstancia que se da muchas veces cuando las familias se ven abocadas a que el padre, la madre y demás son mayores y tienen que ir a, bueno, pues en una residencia, ¿no? Y esto genera a veces, pues, un sentimiento de abandono. Y más que nada estamos en esta vida a veces tan, permíteme la expresión asquerosa, en la que el trabajo no permite atenderles en el domicilio como se hacía antes. Bueno, en definitiva, creo que hay algo que nos tienes que contar al respecto de esto, ¿verdad? También. Claro, Javier, por añadir un poco de contexto, lo que son las estructuras familiares en los últimos, ponle 50 años, pues se han visto transformadas de manera significativa, ¿no? Si nos vamos a ese último tercio del siglo XX, pues se producen varios fenómenos sociales, como es esa inclusión de la mujer al mercado laboral, se reducen las tasas de fertilidad, además, pues cada vez nos alimentamos mejor, hay mayor higiene, se reduce la mortalidad, aparece el fenómeno migratorio como agente de cambio social. Entonces, bueno, la esperanza de vida aumenta y aumenta la edad media, ¿no? Ese baby boom que se da en los 50, que hoy son pues muchas personas que entran dentro de esa última etapa de vida, ¿no? Esa jubilación, ¿no? Más allá de los 65 años. Pues fíjate, es un fenómeno que siempre pues va asociado a lo típico de pues el aumento del gasto en pensiones, por ejemplo, pero claro, lleva también una consecuencia implícita, que es la demanda de cuidados de larga duración, ¿no? Si bien hemos conseguido que las personas vivan más en su vida, en la última etapa de vida no hemos conseguido aumentar esos estándares de calidad física y demás. Entonces, claro, pues fíjate, en el año 2019, te pongo, en la Europa de los 27, el segmento poblacional de 65 años y más era de un 20%, ¿no? Una de cada 5 personas. Pues fíjate, las proyecciones que maneja el Eurostat es que para el año 2100, una de cada 3, no una de cada 5, será una persona mayor, ¿no? Claro, si hablamos de que el hecho de hacerte mayor también deriva en potenciales situaciones de discapacidad, también vemos en la encuesta de discapacidad que elabora el INE, pues hemos visto cómo en los últimos 15 años, pues ese segmento poblacional de personas con discapacidad mayores de 65 años ha aumentado, ha pasado de 2.200.000 a 2.600.000. O sea que tanto en términos cuantitativos como en términos relativos es un segmento poblacional que va en aumento. Claro, eso como señalaba hasta el principio, esta inclusión de la mujer al mercado laboral, en España habitualmente la familia ha sido quien ha cuidado de sus familiares dependientes, ¿no? Pues tanto personas mayores como niños, y sobre todo ha sido la mujer la encargada de asumir esa tarea. Claro, esta nueva estructura social, estas nuevas dinámicas sociales ponen en jaque eso, ¿no? Entonces nos encontramos en la tesitura de familias
cuyos personas de integrantes de mayor edad tienen situaciones de discapacidad y se ven abocados a acudir a los tradicionales servicios residenciales, ¿no? Claro, lo que se busca es que esa asistencia personal, de la cual hemos hablado en multitud de ocasiones, pues sea la respuesta principal y no la residencia la que acuda en la prestación de apoyos de esas personas mayores con discapacidad. Recordemos que además la asistencia personal, muchas veces, Javier, pues tú lo sabes igual que yo, que se habla de ella como algo que no puedes definir, algo que no se sabe de dónde viene. Bueno, recordemos que es un derecho humano, ¿no? Recogido tanto en la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. En España se recoge en la Ley de Promoción de Autonomía Personal, la mal llamada Ley de Dependencia, también se recoge. Pero ¿qué sucede? Que si nos vamos a las estadísticas de los servicios que desarrolla esta ley en España, vemos como de unos 2.400.000 prestaciones que hay en la actualidad, solamente adivina cuántas son de asistencia personal. El 0,53%. O sea, de esos 2.300.000, lo mayoritario, el 30%, son cuidados familiares, prestación económica de cuidados familiares, y solo el 0,53% son de asistencia personal. Claro, cuando hablamos con las personas mayores con discapacidad, he tenido la oportunidad de participar en una investigación sobre ello, hablamos cómo se configura su vida. Aquellas que son usuarias de asistencia personal, pues vemos como que es un servicio que actúa de manera transversal a su vida, ¿vale? Si bien en los jóvenes les permite poder tener un mayor recorrido educativo y una mayor inserción laboral, en los adultos poder desarrollar sus proyectos profesionales y además sus proyectos familiares, en la última etapa vital, pues vemos cómo entra tanto a la hora de definir con quién convive, cómo es su relación con familia y amigos, qué actividades de ocio realiza y demás. O sea, lo que está garantizando es que esas vidas se vivan con dignidad. La persona pueda dirigir su vida conforme a sus deseos. Claro, es cierto que la asistencia personal, Javier, pues muchas veces no abarca todas las necesidades que tiene el individuo. Claro. Porque los recursos son limitados, porque además la administración, pues con los datos que te he dicho antes, se comprueba que no cree en ello, ¿no? Entonces, claro, pues vemos como esos apoyos formales, pues tienen que ir, digamos, como de la mano, configurándose con ese apoyo informal que da la familia, ¿no? Pero se comprueba como el hecho de ser usuario de un recurso como asistencia personal permite algo tan básico como tú has dicho antes, ¿no? El hecho de poder vivir en casa, que las familias puedan seguir viviendo juntas, porque la persona mayor con discapacidad pues tiene un servicio que se adapta a sus necesidades, a sus horarios y le permite vivir con total dignidad. Y yo digo una cosa, Sergio, la verdad que sería un poco descabellado decir que todas las infraestructuras dedicadas a atender a personas desaparecieran, porque sería complicado, pero sí que es cierto que el modelo de atención residencial debería cambiar, porque está centrado más en lo que es la gestión de personas para su atención que en lo que es, digamos, sus necesidades. Y ese es el mayor error, el principal error que puede haber a la hora de pensar que una persona sea mayor o no, pero sobre todo si es mayor, porque es quien acaba en estos lugares, pues no quiere hacer su vida de manera normal. Es más, cuando entran en estas residencias, se les convierte en personas dependientes, porque hay una sobreprotección producida muchas veces por ese exceso de celo por parte de muchas veces las empresas que gestionan estos modelos de atención residencial, porque no quieren tener follones si se cae, si se rompe, denuncias, no sé qué. Entonces, con lo cual, pues mira, que no se muevan, que ya se lo hago y todo, y al final eso también deteriora lo cognitivo, aparecen enfermedades de salud mental y se convierten en personas dependientes, y al final es algo tan perverso que se genera ese modelo de negocio a través de lo que es, pues eso, el trato de personas. Exacto, claro, es que hay que, como tú bien dices, aquí hay que ir un poco más allá del debate que muchas veces hay de que hay que tumbar directamente todo el modelo residencial. Tumbar todo el modelo residencial, Javier, supone asumir la premisa de que cualquier persona tiene acceso a una vivienda.
lo cual no es real. Vamos a partir de esa base, ¿vale? Muchas veces hay personas que dicen, no, bueno, vamos a acabar con el sistema residencial. Vale, ¿y esas personas dónde van a vivir? Eso es lo primero, ¿no? Claro. Entonces hay que solucionar eso. Pero como tú bien dices, el modelo de atención residencial está basado en que la persona se tiene que adaptar al centro y no el centro a la persona. La persona llega y se le define cuándo come, cuándo duerme, cuándo se acuesta, cuándo se levanta, cómo decorar su habitación, cuándo puede salir o cuándo puede entrar. Y eso es lo que no se puede Así permitir. es. Así es. Así Pues que nada. tenemos que apostar por modelos que promuevan esa vía independiente, ¿no? Más allá de donde residas, pero que sobre todo prevalezca pues la voluntad de la persona, Pues, de la persona con discapacidad. La autonomía personal nace desde el punto de vista del empuje de las personas con discapacidad, pero debe terminar para todas las personas. Yo creo que es la opinión que tenemos todos, porque al final todos seremos mayores, más allá de la discapacidad, y tenemos el mismo derecho a cualquier ser humano a vivir con buenos parámetros de dignidad, y sobre todo las personas mayores que ya han trabajado lo suficiente para que nosotros tengamos una buena calidad de vida también, que gracias a eso pues la tenemos, y que desde luego ellos también lo tengan, es de justicia. Querido Sergio González, sociólogo, amigo, colaborador de esta casa, de esta cadena, miembro de la ejecutiva, del patronato de la fundación y no sé cuántas cosas más, pero sobre todo buena gente. Gracias por todo. Muchas gracias, Javier, como siempre un placer. Nos vemos pronto, un abrazo, hasta luego. Un abrazo. Alerta, policía. Bueno, pues nada, pues vamos a hablar de pues eso, de los malos, que aparecen también a veces complicaciones en la parte digital, y en la que de alguna manera pues siempre hemos traído a nuestro gran colaborador de esta casa, Alfredo Perdiguero, que es subinspector de Policía Nacional. Don Alfredo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenos días. Muchísimas gracias por estar otra vez más aquí con nosotros para poner de manifiesto todo esto que ocurre y que a veces no lo percibimos, pero que desgraciadamente nos afecta. ¿Qué nos vas a traer hoy? Bueno, pues en este caso otra estafa, otro caso de phishing, en el cual pues se aprovechan una vez más de los más vulnerables, de los más inocentes, de las personas mayores, porque en este caso incluso ofrecen dinero. Es decir, es una estafa muy bien hecha, una carpeta ciudadana, con una administración general del Estado, es decir, un correo muy bien hecho, que envían el correo personal de la gente a la buena de Dios, como la estafa nigeriana, y en el cual le dicen que para cobrar un dinero, 300, 500, 800 euros, además con decimales, o sea, es decir, 529,27, 825,42, pues tienen que dar sus datos personales y luego le piden una casita en la cual pone verificar y recibir el ingreso, con lo cual la gente ante eso pues se viene arriba, qué alegría, no piensa dónde puede venir, no piensan dónde puede ser, no piensan si realmente tienen que recibir algo, rellenan todos los datos y a partir de ese momento, como decimos, los malos, los amigos de lo ajeno, se aprovechan de esa pobre persona inocente y le hackean las cuentas y le dejan la cuenta a cero. Por tanto, una vez más, agradeceros que os preocupéis del tema porque hacéis algo que debería hacer el gobierno y gastarse dinero en a la gente enseñarla, a la gente a decirla, no solo ponerlo en páginas web que la gente mayor no la lee o la gente más vulnerable no lo lee y que tenía que hacer campaña de publicidad para esto y casi por desgracia evitaríamos muchos quebraderos de cabeza. Claro, porque mi carpeta ciudadana, para quienes no estén familiarizados con este apartado de relación con la Administración General del Estado, en concreto puede haber también ayuntamiento, puede haber comunidades autónomas, es el espacio donde, digamos, cada persona puede tener su expediente que haya podido iniciar en un momento determinado sobre su relación con la propia administración. Digamos que la carpeta ciudadana, correcto, cuando uno pincha, se abre, digamos, lo que es el certificado digital, tiene que validarlo y entrar. En este caso, ¿no pide certificado digital? Correcto, lo has explicado bien. Claro, el paso previo para certificar que eres tú, esa persona física que entra o que está manipulando o que está viendo esos datos, es que abras con tu certificado digital, ya sea del DNI o con clave digital,
eso se lo saltan y directamente tú sigues pensando, no piensas que eso puede ser. Es que fíjese, yo creo que es más, mucha gente, sobre todo gente mayor, no sabe que existe ese paso previo, es decir, no sabe que hay que entrar o tener un certificado digital para poder hacer esa gestión, y al final lo que hace es directamente saltarse ese paso, y una vez que ya tú confirmas tus datos y ya pensando que es oficial para recibir ese dinero, es cuando ya les ha dado todo a los malos. Fíjese, ni siquiera si alguien pensara o lo analizara un poquito más, ni siquiera el gov.es, que es el dominio de esta página, como estamos diciendo, de Carpeta Ciudadana, ni siquiera es así. Es decir, puede ser gov.esp, puede ser gov.sp sin ser ES. Es decir, que modifican eso tantísimo que no hay forma de hacerlo. Pero claro, cuando ya vemos que están implicadas el gobierno, la Guardia Civil, implicadas, estamos diciendo que lo están avisando, o el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, pero que ya digo que no vale con decirlo en redes o con decirlo en tal, porque mucha gente no tiene acceso a esas redes o a esas plataformas. Deberían hacerlo mucho más genérico para que, como está usted diciendo, si ese paso previo de no te salta tu control o tu ordenador en el control o en la clave, en el certificado digital, para poder confirmar que eres tú quien está hablando, que se lo salten. Y si no, es más, voy mucho más anteriormente. Consulten con la página oficial si ese tema es legal, porque incluso en algunos casos ponen datos obsoletos que no caemos en ellos simplemente por ver la cantidad de dinero que hay, y que si cotejásemos, si comprobásemos con el Instituto Oficial Legal ese hecho, veríamos que es una estafa antes de aprovecharnos ese dinero. Claro, hay alguna recomendación también que nos indica que si sospechamos, que nos pongamos con el Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, para comentarles un poco lo que está pasando. No sé si esto funciona, porque la relación con la administración a veces es súper compleja y complicada. Y también como que hagamos una especie de lo que llaman egosurfing, ¿no? Es decir, que es como un rastreo de la información que hay sobre nosotros a través de las redes sociales y los buscadores de Internet. Algo así también, ¿verdad? Claro, pero piensa usted, mire, yo estuve el sábado de noche en la comisaría, y claro, cuando viene gente mayor, claro, que hay que explicarles, que hay que leerles, que hay que contarles para que lo entiendan, ¿usted realmente cree que esto va a poder ser así posible? No. ¿Que esta persona va a hacer ese rastreo digital para poder comprobar eso? No. Pues evidentemente no, es muy complicado. De ahí que digo que debían gastarse, de todo lo que se gastan, podrían gastarse un poquito de dinero para explicar rápidamente en un anuncio en todas las cadenas, para que todo el mundo que lo vea pueda saber qué hacer o qué no hacer, o qué es lo que hacer en cada caso. Pero claro, el avisar, no, hagan un rastreo digital para poder comprobar. Venga, ya le digo yo que muchas veces a las personas mayores tenemos que leerles incluso la denuncia que acaban de trasladarnos, porque no llegan a ello. Por tanto, ¿alguien piensa que estas personas más vulnerables van a ser capaces de poder comprobar por sí mismos ese hecho? Pues evidentemente no. De ahí mi instancia a que alguien escuche muchos días, cuando hablo con ustedes, este programa, para que se les encienda una lucecita y dediquen una pequeña cantidad de dinero de todos los españoles para poder avisar a la gente más vulnerable o más inocente, para que evidentemente no piquen en estas estafas, y que luego, por desgracia, no vengan a la comisaría a llorar, que sí, somos muy solidarios, pero por desgracia no podemos hacer nada con ellos. Les llegan cada vez más quejas, denuncias sobre ataques de ciberseguridad, de este tipo de problemas. Claro, es que desde la pandemia es uno de los delitos que más han incrementado, pero le he hablado en algunos casos en algún 300%. Es decir, fíjese usted la cantidad de gente que están... Si este correo se lo mandan a 10 millones de ciudadanos, pican 1.000, por decirle algo, de los 10 millones, y de los 1.000 a cada uno le quitan lo que tenga en la cuenta, 8, 10, 12, 15.000 euros, 20.000, 50.000 euros, imagine usted de qué forma tan simple y fácil ganan dinero sin hacer ningún trabajo. Es decir, al final lo que contemplamos en España es que, por desgracia, una vez más, el delito de estafa está tan poco penado que al final, bueno, saben que les sale muy barato el hacerlo. Esto es por si les pillan, y si no les pillan, siguen haciendo lo mismo. Pues no, por eso digo que alguien tenía que abrir un poco los ojos y decir eso, que en caso de que estas personas, se pilla un estafador de ese tipo, primero, que devuelva dinero, que no lo hacen nunca, y segundo, que si son personas vulnerables o personas mayores o personas con cierta incapacidad,
que sea multiplicado por 4, por 5, por 6 la pena para que este individuo o individua no lo vuelvan a hacer. Claro, yo voy a contar una cosa que ocurrió el otro día. Escuché una conversación de un señor mayor que hablaba por teléfono y parece ser que le estaba llamando un operador. No sé si en ese afán de cotilla mío de vez en cuando, pero bueno, es que estaba al lado, no podía hacer otra cosa. Escuchaba cómo le estaba dando una serie de datos a la persona que le estaba preguntando al otro lado del teléfono. No tiene mucha relación con esto, pero ya quiero aprovechar para decirlo, que no se imaginen ustedes la sutileza con la que las personas que quieren hacer daño pueden preguntar sin que ustedes se enteren y sacarle una cantidad de información para ir a su casa a robar simplemente. Algo tan fácil como es eso. Así que yo, que tengo padres mayores en casa, yo te digo, nada, cuando diga colgar directamente, no estoy en casa, o no, mi hijo, no, ya le estás diciendo que tiene un hijo, que a lo mejor le está diciendo que tiene algún problema, que o sea, le estás dando una serie de información que desde luego es increíble, don Alfredo, que tenga tanta sutileza para estas cosas. Correcto, mira, lo acaba de decir muy bien. Al final le sacan todo, porque bueno, pues a lo mejor las personas mayores pues les dicen que le van a dar 800 euros y a lo mejor pues mire, pues le viene muy bien y bueno, pues no se dan cuenta, no son conscientes de lo que hay. Pero primero, nunca, un organismo oficial nunca va a pedir datos personales vía telefónica, nunca. Claro. Por tanto, ese sería el primer toque de atención, la primera llamada a toda esta gente mayor que puede picar en este sentido. Eso primera. Es. Segunda, como usted ha dicho, y lo ha dicho muy bien, hay que avisar a nuestros padres de que no hagan ninguna gestión sin consultar con nosotros. A que la suerte como usted que tenga padres, avisarles al respecto de ello. Es decir, no puede ser que no pueden ser que hagan gestiones ellos porque en muchos casos no son conscientes de lo que están haciendo, aprobando o autorizando, y es más fácil, como usted acaba de decir, que digan, espere, déjame el teléfono, cuando venga mi hijo les llamará. Claro. Ni dejan el teléfono ni vuelven a llamar, para que vea. Y tercero y último fundamental, cuanto antes comunicárselo a alguien es mejor, si no es que han picado, comunicárselo cuanto antes a alguien para que, o el seguro del banco, o el banco paralice las tarjetas, o paralice el dinero, o paralice la cuenta, en algunos casos es muy tarde, para que evidentemente le cause el menor perjuicio posible a esta pobre persona. Don Alfredo Perdiguero, soy inspector de Policía Nacional. Hay mucha gente buena, pero a los malos ni agua. Así que aquí estaremos para ayudar. Gracias por su trabajo. Y yo agradezco a ustedes por hacerlo público porque hacen una gran labor social, desde luego. Muchas gracias igualmente. Muy amable, buen día. Hasta ahora. Continuamos. Un abrazo igualmente. Adiós. Este espacio te lo ofrece Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Bueno, pues como decíamos en nuestra editorial, como eje central del programa, es que las indemnizaciones por accidentes de tráfico constituyen uno de los instrumentos más relevantes del sistema de responsabilidad civil que hay en nuestro país. Pues al situarse sobre todo en la intersección entre el derecho, la economía y la protección social. Su finalidad no es únicamente compensar un daño, sino restaurar, en la medida de las posibilidades, las condiciones de vida de quienes han sufrido pues un perjuicio, especialmente cuando este se traduce en secuelas permanentes o en una discapacidad sobrevenida. La reforma introducida en la ley pues supuso un avance en la objetivación del daño corporal, incorporando criterios técnicos más sofisticados y una mayor previsibilidad. Sin embargo, la complejidad del sistema, la posición de vulnerabilidad de las víctimas y la creciente relevancia de las situaciones de dependencia y discapacidad, pues plantean algunos interrogantes de fondo, como es, por ejemplo, si es suficiente el modelo actual, si se compensa realmente el impacto vital de las secuelas, si se garantiza la autonomía personal a largo plazo. Bueno, en un contexto donde los accidentes ya no solo generan lesiones temporales, sino trayectorias vitales condicionadas por la discapacidad, resulta imprescindible repensar el sistema desde una perspectiva centrada en la persona, en sus necesidades reales y en su derecho a una vida digna. Y para ello hemos traído, como no podía ser de otra manera, a dos personas, uno amigo, por supuesto, a Francisco Muñoz, presidente de Tráfico 112. ¿Qué tal, Francisco? Hola, buenos días. Y a otra persona que la acompaña, que también va a ser nuestro amigo, seguramente, Antonio Nieto, que es abogado y que nos va a contar cosas al respecto. ¿Qué tal, Antonio? Todo muy bien, Javier. Muchas gracias por la invitación. Francisco, voy a empezar por ti un momentito. Quiero preguntarte
si cumple el sistema español el principio de reparación integral del daño con la actual normativa que hay al respecto, bueno, pues de los accidentes de tráfico y la reparación del daño. Actualmente no se termina de cumplir, porque en la situación que vivimos día a día es de indefensión de la víctima en lo que es todo el reconocimiento de sus derechos, ya que son muchas trabas, mucho tiempo lo que se dilatan los procesos, y ahora mismo la víctima, a mi opinión, está en un punto de desamparo todavía bastante importante. Pareciera como que cuando uno va a suscribir un seguro, bueno, pareciera no, es así, son facilidades, pero luego hay mucha letra pequeña, luego hay muchos inconvenientes, luego hay juicios, luego hay reclamaciones, luego hay circunstancias que dificultan al final el objeto, que no es otro que es esa reparación del daño a través de un valor económico, ¿no? Sí, como venimos comentando ya en distintos programas, la información a la víctima siempre es sesgada. O sea, nadie se lee el contrato que te ponen a firmar, te fías de la buena fe del comercial, del corredor que te gestiona ese contrato, donde solo te dice las virtudes, pero nadie te cuenta esa letra pequeña que luego la víctima se encuentra en que para poder ejercer sus derechos tiene que meterse en una vorágine jurídica que no todo el mundo puede permitirse y ni siquiera lo saben, porque no están informados. Quiero preguntarle a Antonio Nieto, como abogado experto en esta materia, si para él la reforma última que ha habido del año 2015, bueno, tiene alguna cosilla que mejorar. Siempre hay cosas que mejorar. Indudablemente la última reforma del 25 de julio de la Ley 5/2025 ha supuesto lo que es un avance muy significativo. Del 2025 ha supuesto lo que es un avance muy significativo lo que es en las prestaciones. Todo ha sido lo que es reivindicaciones, sobre todo que se han venido lo que es recogiendo lo que es en la guía de buenas prácticas. Cuando se aprobó lo que es la Ley 30/2015, se creó lo que es una comisión de seguimiento del convenio, sobre todo para ver si se estaba cumpliendo o no se estaban cumpliendo por aquellos derechos básicos y prestaciones que se determinaban lo que es en la Ley de Responsabilidad Civil y Seguro en la circulación de vehículos a motor, ¿no? Lo que se hizo, por parte de la comisión se ha venido lo que es recogiendo determinadas prácticas. Se ha pretendido lo que es corregir determinados abusos que se cometían por parte de las entidades aseguradoras, de tal manera que no había una transposición legal de esas recomendaciones que se hacían por parte de la comisión, pero finalmente han visto la luz a través del texto legislativo de esa Ley 5/2025 en el 25 de julio, y la verdad es que el avance ha sido significativo. No obstante, como cualquier ley, hay todavía mejoras que realizar, sobre todo lo que es en el reconocimiento y agilización de las indemnizaciones, y sobre todo lo que es aquellos daños que surgen de manera más inmediata. Desde que se sufre lo que es un accidente de circulación hasta que se repara lo que es el daño, la verdad es que las víctimas siguen teniendo lo que es desamparo, porque no es automático e inmediato. Y la verdad es que se encuentran en situaciones donde tienen que afrontar los primeros gastos o las primeras situaciones de no saber qué hacer o dónde acudir o cómo reclamar. Y todo eso todavía necesita lo que es mejora, no solamente lo que es a nivel indemnizatorio, sino también lo que es a nivel asistencial, ¿no? Que es de lo que se trata. Pero bueno, en mi opinión, como todo, ha habido lo que es una mejora, es mejorable y bueno, yo creo que habrá que ver, como ya se vio en el año 2015, el recorrido que tiene lo que es esas nuevas modificaciones. Y según vayan dando esas modificaciones, pues veremos qué deficiencias o qué mejoras se han producido para todos y cada uno de los perjudicados. Es decir, para que los oyentes nos entiendan, cuando hay un accidente y esa persona, por ejemplo, queda en una silla de ruedas, sí, su casa no es adaptada, sí, o bien la adapta, se gasta el dinero y luego se supone que el seguro se lo va a resarcir, o en muchos casos no hay cabida para hacer esa remodelación de la vivienda, o no hay seguridad jurídica porque no sabe lo que va a pasar. En definitiva, al final estamos en una situación, como dices tú, un poco anómala, porque esa persona no puede vivir adecuadamente sin saber qué va a pasar de su futuro. Sí, vamos a ver, sí y no, y te respondo. Lo primero que hay que hacer es formular una reclamación, y la compañía tiene que analizar el caso.
Si la compañía del estudio del caso, de las primeras investigaciones policiales, de un atestado, de las pruebas documentales que tenga, considera que efectivamente hay una responsabilidad de su asegurado, la compañía lo que hará será emitir una respuesta motivada y seguramente realice lo que es un pago a cuenta de la indemnización que le corresponda. Pero el problema que tenemos es que las compañías van a dos velocidades. Hasta que el perjudicado recibe lo que es una respuesta y un pago a cuenta, suele pasar mucho tiempo. Y, por regla general, lo que sucede es que cuando la Seguridad Social, por ejemplo, estabiliza lo que es a un lesionado, gran lesionado, lo manda a lo que es a casa. Y el lesionado se encuentra lo que es en su casa y tiene lo que es unas necesidades inmediatas. Inmediatas, como bien dices, de, por ejemplo, adaptar su vivienda, o lo más sencillo del mundo, que es contratar los servicios de una tercera persona que le eche lo que es una mano, simplemente lo que es a cocinar, a hacer labores o tareas domésticas, o incluso lo que es acompañarle lo que es a un servicio de rehabilitación. Todo eso lo va a tener que anticipar el lesionado. Cuando deberían de agilizarse esos procedimientos, y desde el mismo momento que exista lo que es una culpabilidad que sea indiscutible, los plazos y los pagos a cuenta deberían ser con carácter inmediato. Es más, la propia compañía de seguros, en mi opinión, debería de facilitar esas alternativas, es decir, que no tuviera yo que buscarme lo que es una tercera persona que me eche lo que es una mano, sino que me facilitara, igual que me facilita una asistencia sanitaria a través de convenios, donde yo puedo reclamar esas asistencias, pues que me preste también esas otras ayudas o necesidades que tengo con carácter más inmediato, y que no me someta a lo que es a un desembolso lo que es económico inmediato, que a lo mejor ni tan siquiera tengo recursos económicos suficientes como para poder afrontar esos gastos iniciales, pero los tengo que afrontar. ¿Cómo los afronto? Esas son, digamos, que ciertas reivindicaciones o ciertos aspectos de la ley o de cómo están hechas las cosas que hay que mejorarlas. Hay dos cuestiones, dos valoraciones, una más complicada que la otra, a la hora de ser justos, como es el daño moral o el lucro cesante, ¿no? Sí, correcto. ¿De qué manera podemos valorar esto de manera justa, de manera creíble? Porque el daño, el lucro cesante a lo mejor es más fácil, viendo un poco la trayectoria de la persona, el futuro, la edad, etcétera, etcétera. Pero el daño moral a veces es como más relativo o subjetivo, siendo evidentemente, poniéndonos empáticos, que una persona que tiene un accidente y queda en una silla de ruedas para toda la vida, pues el daño moral tiene que ser inmenso, ¿no? Pero ¿cómo valoramos esto? Vamos a ver, la propia ley, el daño moral, no solamente se contempla lo que es los perjuicios básicos o los perjuicios patrimoniales. La propia ley ya contempla como dentro de las indemnizaciones, dentro de las distintas conceptos o cuantías, ya está contemplando el daño moral. Otra cosa es que yo pueda reclamar, y la ley lo permite, es lo que yo llamo lo que es en el baremo, en la ley, son como la cenicienta del cuento. La cenicienta del cuento son derechos que están reconocidos en la propia ley de responsabilidad civil y seguro de circulación de vehículos a motor. Únicamente hay que buscarlas, hay que encontrarlas y hay que reclamarlas. Para eso hace falta un experto que conozca lo que es la ley, claro, y realice lo que es un buen asesoramiento. La ley permite, en circunstancias excepcionales, poder incrementar las indemnizaciones que se fijan en el baremo. En el baremo se contempla absolutamente todo, también el daño moral. Únicamente que hay ocasiones que ese daño moral puede tener lo que es unas características especiales. Y un convenio no puede ser como un corsé, o sea, no puede ser algo que contemple o regule con total y absoluta exactitud todo el daño que se puede causar por un accidente de circulación. Entonces, la ley permite poder reclamar un incremento. Yo he tenido casos donde, por ejemplo, ha habido lo que es una pérdida de oportunidad. Fíjate, algo tan sencillo como una enfermera que por el hecho de haber permanecido un año o año y medio de baja provocada por un accidente de circulación, perdió puntos en la bolsa de trabajo, y el perder puntos en la bolsa de trabajo le supuso una pérdida de oportunidades morales a la hora de elegir un destino, por ejemplo. Destino, ya sea lo que es de puesto de trabajo, destino de localidad, geográfico. ¿Cómo se valora todo eso? Pues bueno, eso lo tienes que acreditar y la ley permite poder reclamar un incremento adicional, digamos que en ese tipo de perjuicio. Le permite al juez
el poder modular y el poder estimar esa pretensión. Requiere lo que es una prueba muy cumplida, pero no está cerrado. O sea, podemos reclamarlo. O no hace mucho, por ejemplo, llevé lo que es a un chaval, un alevín, promesa del fútbol, que bueno, el hecho de haber permanecido durante un año y haber perdido la temporada, no solamente académica, perdió el curso. Claro. También perdió un año de entrenamiento y perdió las posibilidades de promocionar dentro del club deportivo donde estaba practicando de manera asidua el deporte, ¿no? Pues en ese caso conseguimos una indemnización adicional, daño moral, digamos que por esa pérdida de ese año académico o esa pérdida de no poder promocionar en su categoría o como los demás compañeros, ¿no? Son casos, insisto, excepcionales, muy excepcionales. Podríamos decir que antes el baremo, digamos, económico con el que se indemnizaba era más subjetivo, estaba más un poco a criterio de las pruebas y ahora está como más tasado, es decir, a lo mejor voy a ser un poco bruto, pero la amputación de un miembro vale tanto, la lesión de una rodilla vale tanto. ¿Cómo está ahora mismo esto? Bueno, vamos a ver, desde el año 2015 y anteriormente desde el año 2004 había unas, y existían, hubo cierto consenso y acuerdo en elaborar unas tablas donde se indemnizaba absolutamente todo, es decir, no vale lo mismo una falange de un dedo que de un pie, pero la verdad es que en el baremo se contempla absolutamente cualquier parte corporal del cuerpo humano. Un ojo, una oreja, una falange, como decía, está todo contemplado. La verdad es que yo creo que hay poquitas cosas que no estén contempladas. Únicamente hay veces que es difícil, y yo me acuerdo todavía del primer asunto que llevé en mi carrera profesional, es difícil cuantificar económicamente ese daño. Porque cuando le tienes que decir a una persona, a un cliente, te corresponde X por el daño personal que se te ha inferido o causado un accidente de circulación, a veces cuesta mucho trabajo explicarlo. Porque no para todos la pérdida, inutilidad o digamos que minusvalía que le queda tras un accidente grave de circulación vale lo mismo. Es muy difícil, ¿no? Pero hace falta un consenso, hace falta cuantificar las cosas de alguna manera. Y bueno, la verdad es que yo creo que desde que empezó en España a manejarse cuantías indemnizatorias, que era como una especie de concurso, yo me acuerdo, llevo ya casi 35 años de ejercicio y ya por mí han pasado muchos expedientes, pues en algunos momentos te llegaban resoluciones judiciales que parecía lo que es un concurso, a ver quién daba más, quién concedía más y con qué criterio. Hace falta fijar unos criterios, ¿no? Y hace falta, pues bueno, ponderar también las cosas, porque no nos olvidemos, hay personas que también abusan del sistema y bueno, hay que reconducir las situaciones. Yo creo ahora mismo que el importe de las indemnizaciones, insisto con lo que decía anteriormente, creo que estamos en una buena línea. Ha habido unas mejoras muy significativas desde el mes de julio del 2025 a la fecha, sobre todo lo que es en asuntos de lucro cesante por incapacidades, donde las mejoras han sido sustanciales. Y sobre todo por una cosa, que a las compañías de seguro las cosas se les olvidan y se les ha venido lo que es olvidando de manera sistemática el actualizar las tablas. Hacía mucho tiempo que no se actualizaban las tablas. Lo único que se estaban actualizando eran las tablas por lesiones temporales. Pero lo que es a tablas por lucro cesante, por una incapacidad permanente absoluta o total, o una gran incapacidad, la verdad es que esas tablas seguíamos manejando pues bueno, las del año 2004 en algunos casos. Entonces, bueno, pues la mejora ha sido significativa y ahora sí que se ha reconocido en casos de grandes incapacidades, pues unas mejoras económicas que sí vienen lo que es a cubrir y suplir, a mi modo de ver, inicialmente, pues bueno, pues con un grado de suficiencia y dignidad, pues bueno, esa pérdida patrimonial que sufre cualquier perjudicado. Por terminar, una pregunta. ¿Usted qué recomienda más cuando son lesiones muy altas, muy graves, muy severas, de alguien que tiene una lesión medular para toda la vida, ¿no? Que suele haber o una indemnización o una renta vitalicia? ¿Cuáles de las dos mejores opciones son por las que hay que luchar mejor? ¿Por una renta vitalicia
que son todos los años una cantidad, no es un monto total, evidentemente a veces que son cuantías importantes, o el monto total? Es una pregunta muy difícil. Es una pregunta muy difícil. Sí, te lo voy a responder, Javier. Vamos a ver, todo tiene que ver con la sanidad, y con la evolución de la sanidad de la persona, ¿vale? No deja de ser una decisión y una oportunidad económica, pero no todas las personas evolucionan de la misma manera. Me explico. Llega un momento en que cualquier lesionado hace falta estabilizarle, y un lesionado puede estabilizar con o sin secuelas. Porque desde el punto de vista de la ciencia médica hemos agotado los tratamientos, o a lo mejor no existe un tratamiento para tratar esa dolencia, o simplemente porque desconocemos qué tiempo va a permanecer en una situación y cómo van a evolucionar sus secuelas. Entonces, primero, yo creo que lo importante es tener un buen asesoramiento médico, no tener prisa, no precipitarse, agotar todas las posibilidades terapéuticas y de tratamientos. Y cuando ese médico que juega en tu equipo, porque un abogado necesita lo que es un buen profesional médico que le asesore también, cuando el médico informe al paciente, al lesionado, de sus circunstancias, habrá que valorar si es mejor recibir una renta, como acabas de decir, de una forma o de otra. No deja de ser una oportunidad económica. Si estamos viendo a través de esos informes médicos que la evolución no va a cambiar, no va a sufrir una variación sustancial, pues a lo mejor es mejor coger toda la indemnización, capitalizarla, que no estar lo que es esperando a determinadas cantidades o pagos a cuentas o prestaciones, ¿no? Todo dependerá del caso en particular. No puedo dar lo que es una respuesta generalista porque me puedo equivocar, tengo que ser prudente. Es un tema que nos queda sobre él muchas preguntas, muchas dudas, muchas cuestiones, pero quiero agradecer que hayan estado aquí en el estudio, a Antonio Nieto, que es abogado experto en la materia, y por supuesto a Francisco Muñoz, presidente del Tráfico 112. Muchísimas gracias, Francisco. Muchas gracias a vosotros por la invitación, como siempre. Volveremos a ver cosas interesantes relacionadas con tráfico y con esta asociación. Gracias por todo. Gracias a vosotros también. Este espacio te lo ha ofrecido Tráfico 112, porque no estás solo después del accidente. Pues nos vamos ya, que se nos ha ido el tiempo rapidísimo, así que sean ustedes felices, paz, amor, 24/7/365. Hasta la próxima, hasta luego. Este programa te lo ha ofrecido tu farmacia de confianza con el apoyo de Vidafarma.